Inmunización activa, pasiva y esquema de vacunación. El equipo está conformado por Michelle Tobar Ávila y su servidora Mara Valencia. Espero pues no se haga tan pesado porque sí es un tema un poquito largo. Y bueno, antes que nada quiero dar una pequeña introducción sobre el término de la inmunidad, que esta va a ser una palabra que va a derivar del latín, que es immunitas, y va a referirse a todo este proceso, o bueno, toda esta protección frente a los procesos legales que se disfrutaban los senadores romanos mientras permanecían en el cargo que tenían. Históricamente, pues este término ha hecho como que mucha referencia ante la protección frente a enfermedades y de forma más específica frente a enfermedades infecciosas, ya que las células y moléculas que se responsabilizan de la inmunidad van a constituir a este sistema y en su respuesta conjunta y coordinada van a dar una introducción a sustancias extrañas que van a ser conocidas como respuestas inmunitarias. Ahora sí, la que sigue, por favor. Vamos a empezar con los tipos de inmunidad. La que sigue, por favor. Vamos a empezar con la inmunidad innata, que esta va a ser la defensa contra los microbios, que va a estar mediada por reacciones tempranas de la inmunidad, que es la innata, y las respuestas tardías de la inmunidad adaptativa. Primero que nada, la innata también se va a conocer como inmunidad natural o nativa y va a constituir la primera línea de defensa contra todos los microorganismos. Va a constar de mecanismos de defensa celular y bioquímicos que van a existir antes de que incluso entre la infección y responde muy rápido ante esta. Estos mecanismos pues reaccionan con los productos de los microorganismos y de las células que están dañadas por estos y van a responder pues de forma casi idéntica a infecciones que van a ser repetidas. Ahora, los mecanismos de la inmunidad innata van a ser específicos de estructuras que son pues comunes de grupos de microbios que van a estar relacionados y no van a distinguir como diferencias finas entre ellos. Esto quiere decir pues que no tiene memoria. Los principales componentes van a ser estas barreras físicas y químicas. Aquí algunos ejemplos serían el epitelio y las sustancias químicas antimicrobianas que van a ser producidas en superficies epiteliales. Otro ejemplo serían las células fagocíticas como los neutrófilos o los macrófagos, células dendríticas y también los linfocitos citolíticos naturales como los natural killer y otras células linfocíticas innatas. Por último, vamos a tener a las proteínas sanguíneas que van a incluir pues miembros del sistema complementario y otros mediadores de la inflamación. La que sigue, por favor. Bueno, ahora la inmunidad adaptativa, al contrario del innata, pues va a tener esta respuesta que va a estimularse por la exposición ya a microorganismos infecciosos que van a aumentar en magnitud y capacidad defensiva, pues con cada exposición sucesiva de un microorganismo en particular. Literalmente va a estar formada de bueno, esta inmunidad va a estar formada y surge como una respuesta a una infección y por eso se adapta a ella y así es pues como recibe su nombre. Y el sistema inmunitario adaptativo va a reconocer a muchas o bueno, un gran número de sustancias microbianas y no microbianas y va a reaccionar frente a ellas. Las características que definen a la inmunidad adaptativa son la capacidad de distinguir pues diferentes sustancias, lo que sería esta especificidad y la capacidad de responder de forma más pues digamos, vigorosa, exposiciones repetidas a este mismo microorganismo, lo que sería la memoria. Los únicos componentes de la inmunidad adaptativa van a ser los linfocitos y sus productos de secreción, que aquí entrarían pues ya los anticuerpos. Ahora, ya sabemos que los mecanismos de la inmunidad innata van a constituir esta primera línea de defensa contra todas las infecciones, pero muchos microorganismos pueden llegar a evolucionar hasta hacerse resistentes a este tipo de inmunidad y su eliminación va a exigir pues ya algo más. Entonces aquí entra pues la inmunidad adaptativa, que es un mecanismo más potente para poder eliminarlos. Y hay muchas conexiones entre el sistema inmunitario innato y el adaptativo. La respuesta innata frente a los microbios pues va a estimular la respuesta adaptativa y va a influir en la naturaleza de las respuestas adaptativas, mientras que las respuestas adaptativas actúan potenciando los mecanismos protectores del innata, o sea, se complementan mucho, lo que hace que sean más capaces de combatir, pues, más, digamos, eficazmente a estos patógenos. La que sigue, por favor. Mm,
Vamos a tener a la inmunidad humoral. Van a existir dos tipos de respuestas adaptativas, la humoral y la celular. Y aquí, pues como tal, intervienen componentes diferentes del sistema inmunitario y nos sirven para, pues, eliminar microbios de distintos tipos. La humoral va a tener estas moléculas presentes en sangre y las secreciones de mucosas, o sea, los anticuerpos, y van a ser producidas por los linfocitos B. Los anticuerpos van a reconocer a los antígenos microbianos que van a neutralizar pues la infecciosidad de estos microorganismos y los van a marcar para que podamos eliminarlos pues por muchos mecanismos, o sea, son diversos y estos son mecanismos efectores. Ahora, la inmunidad humoral va a ser el principal mecanismo de defensa contra estos microorganismos de carácter extracelular y todas las toxinas que estos puedan liberar, debido a que pues los anticuerpos que son secretados pueden unirse a estos y contribuyen a que se destruyan. Ahora, los propios anticuerpos van a estar especializados y pueden activar pues mecanismos distintos para combatir a estos microbios. Por ejemplo, muchas clases de anticuerpos van a favorecer a que haya una ingestión de microorganismos por células del anfitrión, y aquí sería, por ejemplo, la fagocitosis, mientras que otras pues se pueden fijar a estos y van a desencadenar que haya como esta liberación celular de los mediadores de inflamación y que se transporten activamente a estas superficies de las mucosas y a través de la placenta también, por ejemplo, para producir pues esta defensa frente a microorganismos ingeridos o inhalados y en contra de infecciones, por ejemplo, que puedan afectar a un recién nacido. La que sigue, por favor. Por otra parte, la inmunidad celular queda a cargo de los linfocitos T porque estos van a existir como microbios que van a ser intracelulares. Aquí algunos ejemplos, ya sabemos que son virus y algunos tipos de bacterias que pues sobreviven y proliferan en el interior de los fagocitos y de otras células del anfitrión. Todos los anticuerpos circulantes pues no los tienen a su alcance. Ahora la defensa contra estas infecciones va a corresponder pues a la inmunidad celular. Esto va a fomentar a que se dé esta destrucción ya del microorganismo residente en los fagocitos o ya como tal la eliminación de las células infectadas para de esta forma se suprima todo aquel reservorio que quede de la infección. Y algunos linfocitos T también pueden contribuir a que se erradique a los microbios extracelulares. ¿De qué forma? Bueno, pues reclutando leucocitos que destruyan estos microorganismos patógenos y ayuden a los linfocitos B a que que se produzcan más anticuerpos eficaces. La que sigue, por favor. Bueno, no sé si tengan alguna duda hasta aquí o si quieran que repita algo que no se haya entendido bien. No, Mara, todo bien. Todo bien, gracias. Ok, bueno, vamos a tener ahora a la inmunización. Este va a ser el proceso que va a provocar un estado de inmunidad protectora contra un patógeno que causa enfermedades. Bueno, realmente hay distintas bibliografías que lo definen de muchas formas. Por ejemplo, aquí en la diapositiva nos dice que es una técnica que se usa para causar una respuesta inmunitaria que dé lugar a la resistencia a una enfermedad específica, en particular, pues una enfermedad infecciosa, que es lo que hemos visto hasta el momento. Pero también otras bibliografías nos dicen que la exposición a un patógeno vivo seguida de una recuperación, pues como tal, es una ruta de inmunización. Sin embargo, pues si bien es altamente eficaz, pues todo este proceso puede llegar a ser peligroso. Aquí tenemos a la vacunación a una exposición intencional a, pues de formas modificadas o partes de un patógeno que no causen una enfermedad, como sería un ejemplo claro, la vacuna. Em, en un mundo ideal, ambas van a activar células específicas del antígeno y van a dar como un resultado, pues esta generación de células de memoria que van a proporcionar protección de larga duración. Sin embargo, la vacunación no siempre garantiza que tengamos esta inmunidad. Por tanto, este va a ser un evento, mientras que la inmunización va a ser el resultado potencial de este mismo evento. También se puede lograr pues un estado de protección inmune, al menos temporal, por otros medios que no sean como tal una infección o una vacunación. Y, por ejemplo, aquí entraría la transferencia de anticuerpos de la madre al feto o la inyección de un antisuero contra un patógeno o una toxina para que se proporcione pues esta protección inmunitaria. Y aquí tenemos el ejemplo claro que es la inmunización pasiva. Esto es lo que vamos a ver ahorita un poquito más a detalle, pero por mucho tiempo la inmunización pasiva fue la única forma que nosotros teníamos
para apoyar a nuestro sistema inmunológico a que no contrajéramos enfermedades y que si las contraíamos, pues que no fuera tan mortal como solía ser antes. Sin embargo, sin el desarrollo de la memoria de las células B o de las T específicas del organismo, pues este estado de inmunidad, de la inmunización pasiva, va a ser solo temporal, o sea, no va a durar pues mucho tiempo. La que sigue, por favor. Otra definición importante es de los aptenos, perdón, estas van a ser moléculas de bajo peso molecular, no van a ser inmunogénicas y van a tener una poca complejidad estructural. Se dice que muchas moléculas orgánicas pequeñas no son antigénicas por sí mismas, pero pueden convertirse pues como tal en un antígeno si se une a ciertas proteínas. Y así es como se convierten en sitios determinantes de antígenos sobre las proteínas. Este descubrimiento fue hecho por Carl Landsteiner y también descubrió pues los grupos sanguíneos. Y bueno, ¿cómo lo descubrió? Bueno, él unió muchas moléculas pequeñitas a proteínas en el laboratorio y podían crearse así pues nuevos antígenos para propósitos como de investigación o de diagnóstico. Y este enlace de los aptenos extraños de las proteínas propias de una persona también puede ocurrir en nuestro cuerpo. Por ejemplo, los derivados de la penicilina, de otro modo, pues serían como inocuos, pero pueden reaccionar ante alergias que puedan ser mortales en personas que son susceptibles y ahí tendríamos un ejemplo claro de un apteno. Otro es el que tenemos aquí, que sería como tal el apteno que se une a un portador o un acarreador, que sería la albumina, y esto nos va a inducir a una respuesta inmunitaria. O sea, es como que carga a la respuesta chiquita y la lleva. La que sigue, por favor. Bueno, igual no sé si tengan ahorita dudas antes de entrar a inmunización activa. No, Mara, todo bien. Ok. Bueno, vamos a tener a esta inmunización activa que, como su nombre lo indica, pues es el sistema inmunitario que desempeña un papel activo y se va a inducir por la proliferación de las células T y de las B reactivas ante un pues, antígeno. Esto va a provocar que haya una formación de células protectoras de memoria y el objetivo principal va a ser, pues, no sé, una vacunación. Em, la inmunización activa pues va a desencadenar una respuesta inmune adaptativa de manera que se genere una inmunidad protectora y una memoria inmunológica de larga duración. Por esta inmunización activa, si es exitosa, pues va a ser que cuando una persona tenga una exposición ante un agente infeccioso, pues esta respuesta inmune secundaria va a eliminar con éxito al patógeno o va a prevenir que haya una enfermedad mediada por estos productos. La que sigue, por favor. Vamos a tener que la inmunización activa se puede lograr mediante la exposición natural del agente infeccioso o de un agente similar. Por ejemplo, la exposición de la viruela bovina puede protegerte contra la viruela. Esto es un dato histórico, pero pues, yo creo que no es para entrar tanto en detalle. Y se puede adquirir artificialmente, pues mediante la administración de esta vacuna. Eh, Este ejemplo que les acabo de dar también puede ser, por ejemplo, de las fiestas de la varicela, porque en el pasado, antes los padres como que invitaban a los niños que no estaban como tal protegidos o estaban vacunados a jugar con un niño que tuviera la viruela y como un medio pues para generar una respuesta inmune natural a una edad temprana. Las personas y los linfocitos que no se han topado ninguna vez con bueno, con un antígeno en específico, reciben el nombre de vírgenes y esto quiere decir que carecen de esta experiencia inmunitaria y cuando ya han podido o ya han encontrado a este antígeno o microbiano y ya se encuentran también protegidos frente a cualquier exposición posterior, ya se dice que las personas son inmunes. Entonces, pues esto se relaciona con el ejemplo que les acabo de dar de los niños que jugaban con los niños enfermos. La que sigue, por favor. Bueno, este es un pequeño ejemplo de cómo funcionan las vacunas y eh, las vacunas van a, como tal, enseñar a nuestro sistema inmunitario a crear estos anticuerpos que combaten la enfermedad, igual que cuando estamos expuestos a pues otra infección, pero estas van a actuar sin provocarnos una enfermedad.
las personas que ya están vacunadas van a estar protegidas contra la infección y no pueden contagiar al agente patógeno a otros, lo que interrumpe como tal toda una cadena de transmisión. Básicamente, al administrar la vacuna, pues esta va a ingresar al bueno, va a ingresar el microorganismo que va a ser captado por una célula presentadora de antígenos para que después se presente a los linfocitos T. Estos van a generar que se activen a los linfocitos B y haya una expansión clonal. Ahora los linfocitos T y las células plasmáticas van a eliminar como tal al patógeno y se van a generar células de memoria para que en un futuro, cuando haya una exposición al patógeno, el organismo pues sea capaz de combatir la infección o simplemente no haya ningún tipo de infección. La que sigue, por favor. Ahora, en ocasiones no es 100% eficaz la vacunación y eso ya se los había dicho hace ratito. La inmunidad del grupo va a ser todas estas personas que no están vacunadas o no tuvieron una respuesta inmunológica adecuada ante estas protegidas, y esta también va a ser conocida como inmunidad de grupo, colectiva o de rebaño. En inglés también se conoce como herd immunity y es la protección de una determinada población ante alguna infección debido a una presencia de algún elevado porcentaje de individuos inmunes de esta misma enfermedad. De forma natural, cuando se produce un brote, pues al avanzar la epidemia y aumentar el número de las personas que ya están, pues digamos, inmunes, va a disminuir la probabilidad de que una persona que sea susceptible a la enfermedad y un infectado tengan este contacto y pues la persona susceptible se enferme, hasta que llegue un punto en el que se bloquea totalmente la transmisión porque ya no hay personas enfermas y ya no hay personas que reciban esta enfermedad. Yo sé que suena muy revuelto, por eso encontré otra definición por la OMS, y esta nos dice que es la protección indirecta, como pues contra la enfermedad infecciosa que se va a conseguir cuando una población se vuelve inmune, ya sea por la vacunación o por haber presentado la infección anteriormente. Si bien es cierto que es pues de cierta forma beneficioso, la OMS no apoya la postura de pues permitir que una enfermedad se propague en un grupo demográfico, ya que esto daría como resultado que se presentaran casos y defunciones innecesarias, pero sí apoya la postura de lograr una inmunidad colectiva mediante la vacunación. Por ejemplo, en estos momentos, la inmunidad colectiva contra el COVID-19 debe lograrse protegiendo a todas las personas por medio de la vacuna y no exponiéndonos a todos ante el agente patógeno que causa la enfermedad, porque habría muchas muertes. La que sigue, por favor. Bueno, no sé si tengan dudas de inmunización activa. No, muchas gracias. No, Mara, gracias. ¿No? Bueno, entonces seguimos con inmunización pasiva. Vamos a tener que Edward Jenner y Luis Pasteur pues son muy reconocidos pues, por ser los pioneros de la vacunación o pues de los intentos tempranos por producir una inmunidad de tipo activa, pero también se debe reconocer a Emil von Behring y Hidesburgo Kitasato porque ellos contribuyeron muchísimo a la inmunidad pasiva. Estos investigadores fueron los primeros en mostrar que la inmunidad desencadenada de un animal puede transferirse a otro al inyectar suero proveniente de este primero. La que sigue, por favor. Ellos nos dicen que hay dos tipos de inmunización pasiva y la primera va a ser pues la natural, y aquí se van a transferir anticuerpos preformados a un receptor y ocurre de manera natural. Cuando la IgE materna cruza la placenta hacia el feto, pues este va a desarrollar sus propios anticuerpos. Ahora, los anticuerpos maternos contra la difteria, el tétanos, por ejemplo, el estreptococo, sarampión, parotiditis, entre otras, se encuentran, pues van a proporcionar esta protección adquirida de manera pasiva hacia nuestro feto en desarrollo. Más tarde, los anticuerpos, pues ya maternos presentes en la leche o, bueno, en el calostro principalmente, también pueden proporcionar cierta inmunidad pasiva al lactante en forma de IgA, que va a ser, pues igual producida por la mamá. La que sigue, por favor. También tenemos a la inmunización pasiva artificial. Una persona también puede adquirir la inmunidad mediante el paso del suero o de linfocitos de C
otra persona dotada de una inmunidad específica en condiciones, digamos, experimentales, y este va a ser un proceso de transferencia adoptiva. El individuo, digamos, receptor de esta transferencia se va a volver inmune al antígeno específico sin siquiera tener la necesidad de exponerse a la infección. O sea, solo con el simple hecho de obtener este suero por medio, por ejemplo, de la plasmaféresis. La inmunización pasiva, pues es como tal un método pues útil para aportar resistencia con rapidez, pero también sin tener que esperar pues el desarrollo de una respuesta inmunitaria activa para que se forme la adquirida o artificial en una transfusión sanguínea. Y ya el uso de los antisueros o de antitoxinas es, digamos, o bueno, era muy común en el pasado. Sin embargo, se dice que debe administrarse muy pronto después de la exposición, pues digamos en un periodo corto de tiempo, y puede volver a repetirse cuando sea necesario, porque ya, como les había dicho anteriormente, no es permanente. O sea, esta va a tener un periodo corto de vida, por así decirlo, y no va a tener como esta memoria característica de la inmunización activa. Esta transferencia de los anticuerpos ya formados de un individuo a otro, eh, o también puede ser de distinta especie, puede durar incluso 3 meses, como es lo que ya les decía, y los principalmente usados pueden llegar a ser las inmunoglobulinas, hiperinmunoglobulinas, humanas homólogas, suero hiperinmune heterólogo y el faboterápico. La que sigue, por favor. Bueno, y también antes de que quedaran disponibles las vacunas y los antibióticos, como les decía, esta inmunización pasiva era como la única terapia que, pues, de cierta forma era eficaz para algunas enfermedades que, pues, eran mortales, y algunos ejemplos son la difteria, porque proporciona esta defensa humoral. En la actualidad, pues igual existen varias enfermedades que aún puede justificarse el uso de esta inmunización pasiva, y estos son algunos ejemplos, como la deficiencia inmunitaria, en especial los defectos congénitos o adquiridos de las células B. También la exposición a toxina o veneno con peligro inmediato de vida, y la exposición a agentes patógenos que puedan causar la muerte o una mayor rapidez que aquella que pues está desarrollándose por una respuesta inmunitaria ineficaz. Ahora, la inmunización pasiva puede ser eficaz y debe usarse pues también con mucha precaución, porque hay veces en las que se inyectan los anticuerpos preformados y esto puede asociarse con cierta cantidad de riesgos, porque si el anticuerpo que se produjo es de otra especie, como un caballo, que es muy común, de hecho es de las fuentes más usadas, el receptor puede montar como una fuerte respuesta contra los determinantes isotípicos de un anticuerpo extraño o las partes del anticuerpo que son singulares para la especie equina, y esto puede generar que haya una respuesta anti-isotipo y puede causar muchas complicaciones. Algunos pacientes pueden producir anticuerpos IgE específicos para los caballos, y cifras altas de esta IgE anticuerpo puede generar que haya una respuesta de anafilaxia sistémica. Entonces, por eso tiene que manejarse con mucho cuidado. La que sigue, por favor. ¿Dudas hasta aquí? No, No, gracias. todo bien. Bien, gracias. También, muchas gracias. Gracias. Vale. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué es una vacuna? La OMS nos dice que se entiende por una vacuna a cualquier preparación que esté destinada a generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos. La que sigue, por favor. Y la que sigue, por favor. Esto nada más era como un meme que encontré. Bueno, y pues existen distintos tipos de vacuna. Primero, se dice que en la actualidad se cuenta, pues sí, con diferentes tipos que se han ido desarrollando con la finalidad de lograr pues una inmunidad y efectividad a largo plazo. Primero que nada tenemos a los toxoides, que estas van a ser exotoxinas bacterianas que mediante procedimientos químicos van a perder su toxicidad, pero van a conservar su antigenicidad. Y aquí un ejemplo claro sería el toxoide tetánico diptérico.
Otras son las vacunas de microorganismos vivos atenuados, y estas van a estar elaboradas con microorganismos que han perdido su virulencia tras el crecimiento prolongado en cultivos, pero también conservan su antigenicidad. Y aquí el ejemplo sería el bacilo de Calmette-Guerin, que es la vacuna BSG. Otro ejemplo son otro tipo, perdón, son las vacunas de microorganismos muertos, y estas van a ser obtenidas de microorganismos que van a ser tratados por medios físicos o químicos en los que mueren, pero tampoco pierden su antigenicidad. Y aquí sería la vacuna de Salk contra la poliomielitis. Bueno, la que sigue, por favor. Tenemos también a las subunidades antigénicas que van a estar obtenidas de microorganismos, como es el caso de los polisacáridos de neumococo y el Haemophilus influenzae tipo B, o el antígeno obtenido por ingeniería genética, como es el caso del antígeno recombinante de la hepatitis B. También existen vacunas combinadas que contienen antígenos de varios agentes infecciosos que son distintos y que se aplican en una sola dosis, o bueno, en una sola aplicación. Aquí algunos ejemplos sería la triple viral y la vacuna conjugada, o las vacunas conjugadas, en las que se unen o conjugan como tal un antígeno polisacárido a un derivado proteico, y esto va a tener el fin de incrementar su capacidad inmunogénica. Aquí sería, por ejemplo, la vacuna conjugada contra el neumococo. La que sigue, por favor. Igualmente, como lo mencionó Mara, pues tenemos que hacer la diferenciación entre una vacuna celular y una celular. En las vacunas celulares, pues vamos a tener que es el virus o la bacteria como tal íntegras, y en ellos vamos a encontrar lo que son los inactivados o muertos, o los atenuados, que son los debilitados. Ahora, en los inactivados o muertos vamos a tener que en este proceso se va a aislar el patógeno y se va a destruir por medio de ciertas sustancias químicas, por el calor o por la radiación. Y como tal no va a haber un riesgo de contraer la enfermedad real. Y entre ellas, pues las vacunas que tenemos son la poliomielitis y la hepatitis A. Ahora, en cuanto a las atenuadas o debilitadas, pues estas vamos a utilizar el patógeno y se va a mantener activo, pero debilitado. Y como tal, esta sí nos puede dar una infección verdadera. En este caso vamos a tener la vacuna triple viral, la varicela y el rotavirus. Ahora, en cuanto a la vacuna acelular, pues estas van a ser solo fragmentos del agente patógeno, también pues es llamado vacuna subunitaria, en el cual pues el objetivo es provocar una respuesta inmunitaria solo con este pedacito del patógeno. Esto se puede lograr pues aislando la proteína específica de un patógeno y presentándolo como un antígeno por su cuenta. En este caso no utilizan adyuvantes y tampoco hay riesgo de contraer alguna infección real. Y entre las vacunas que vamos a tener acelulares es la tosferina acelular y la influenza. La que sigue, por favor. Gracias. Bueno, no sé, igual si tengan dudas, pero pues ya vamos a entrar con los componentes. Y bueno, los componentes importantes aquí nos dice que son los antígenos. Van a ser moléculas proteicas sobre la superficie de las células que van a identificar a estas como propias o no propias, y van a inducir a una respuesta inmune como la formación de los anticuerpos. Puede ser subunitario y definido como también polisacáridos bacterianos o toxoides, o formar parte de una unidad biológica constituyente, que pueden ser virus atenuados o inactivados, bacterias muertas o atenuadas, y también las riquecias. También están los conservadores, que estas son sustancias que se añaden a las vacunas para evitar que se descompongan y que tengan una formación de cualquier contaminante de tipo biológico. Estos van a ser estabilizadores, y aquí encontramos a los mercuriales de tipo timerosal y antibiótico, como sería la neomicina y la streptomicina. También tenemos al excipiente, que va a ser la sustancia añadida a un medicamento que nos va a permitir que tome como tal la forma y consistencia adecuada, y puede ser agua o solución fisiológica estéril o un medio de cultivo. Aquí serían los antígenos de huevo o derivados de cultivo de tejidos. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a tener también los aditivos que ayudan a que la vacuna siga siendo eficaz durante su almacenamiento, como pueden ser la gelatina, la sacarosa, el glutamato sódico y la glicina. Y los adyuvantes, que van a ser sustancias que ayudan a que se acelere o se aumente la acción de la vacuna, como el hidróxido de aluminio,
pues para que incremente la inmunogenicidad de estas vacunas. La que sigue, por favor. Igualmente, como lo mencionó Mara, uno de los conservadores más utilizados es el timerosal, que va a ser un componente organomercurial que va a contener lo que es el 50% de mercurio. Entonces es importante hablar de él, ya que hace algunos años se creyó que el timerosal pues, era el causante de algunas patologías neurológicas y también de causar el autismo. Entonces vamos a tener que el mercurio es un metal pesado que se encuentra de forma natural en el medio ambiente. Este pues va a tener dos formas principalmente, el inorgánico por medio de sales de mercurio y el orgánico que es el metilmercurio y el etilmercurio. Se sabe que por ciertos fenómenos el mercurio va a estar en el aire, en el agua o en la tierra. Entonces, como tal, nosotros los seres humanos lo solemos ingerir por todo lo que es el pescado. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues se sabe que el timerosal, pues es un componente, como ya se los mencioné, organomercurial, y pues fue utilizado como preservante desde 1930. Esto fundamentalmente pues para evitar la contaminación bacteriana y fúngica durante la elaboración de las vacunas o también para los frascos de vacunas envasadas en multidosis. Ahora, se sabe que estos derivados orgánicos del mercurio atraviesan la barrera hematoencefálica y la placentaria, por lo cual circulan unidos a las proteínas y también suelen acumularse en el cerebro y los glóbulos rojos. Ahora, el metilmercurio pues es un compuesto orgánico muy estudiado debido al efecto nocivo, como se los mencioné, en el sistema nervioso, especialmente en el desarrollo fetal y en los niños pequeños. La que sigue, por favor. Y bueno, teniendo esto en cuenta de que como tal sí hay estudios que el mercurio sí provoca algunos daños, algunas organizaciones realizaron como ciertas indicaciones de cuál era la cantidad para no ser nociva. Entonces, pues aquí se las dejo. Fueron por la EPA, por la ATSDR, la FDA y la OMS. También dieron lo que era el límite de exposición acumulado de metilmercurio y bueno, está dado en microgramos. Sin embargo, en el 2004, finalmente después de ciertos reportes de diferentes organizaciones, se dio un reporte de lo que fue el Comité de Revisión de la Seguridad de la Inmunización, en el cual pues se basaron en ciertos estudios epidemiológicos en los cuales pues se concluyó finalmente que no hay como tal una asociación entre el timerosal y el autismo y que las evidencias que apoyaban como esta hipótesis pues solamente eran de carácter teórico. Y pues bueno, también se propuso que se eliminara el timerosal de las vacunas. Sin embargo, pues se sabe que hasta la fecha no es una tarea fácil, ya que eliminarlo nos tendría que llevar a una nueva formulación de productos y pues por lo mismo sería tanto peligroso, porque pues serían hacer nuevas pruebas, como pues muy costoso. Por lo cual pues finalmente igual la OMS declaró que se recomienda el uso de las vacunas que contienen timerosal. Y entre ejemplos de estas vacunas vamos a encontrar la difteria, tetanocitosferina, hepatitis B, rabia y gripe. La que sigue, por favor. Bueno, eso pues es interesante y es importante porque pues por todo esto de los movimientos actuales antivacunas, muchas personas como que deciden no vacunarse porque piensan que es algo malo o que va a generar muchos problemas en las personas o más en los niños. Entonces, pues para nosotros es importante su fomento y también advertir pues de todas aquellas reacciones adversas que puedan causar que sean de carácter normal. De hecho, pues las reacciones adversas a la vacunación pueden clasificarse en la función y la causa, y la OMS nos dice que hay 6 categorías. Primero están las reacciones inducidas por la vacunación, que aquí incluyen pues reacciones alérgicas y puede ser una respuesta individual producida pues por las propiedades inherentes del producto cuando la vacuna ha sido pues correctamente manipulada y administrada.
También tenemos reacciones por defectos en la calidad de la vacuna, reacciones debidas a errores de programa, o sea, errores en el almacenamiento, manipulación o administración. A diferencia de lo anterior, pues se puede prevenir y evitar, porque ahí sería pues meramente culpa de quien esté manejando al producto. También reacciones debidas a procesos ansiosos relacionados con el acto vacunal, no relacionadas como tal con el producto, pero sí con el miedo a que se vacune. Y los 4 tipos más frecuentes son el desmayo o el síncope, la hiperventilación, y aquí incluye pues mareo, cefaleo, hormigueo de manos y boca, vómitos y convulsiones. También eventos coincidentes que no se relacionen con la vacuna y también reacciones idiosincrásicas o de causa desconocida. La que sigue, por favor. Bueno, esta es una tablita que nos habla de aquellas reacciones que se pueden tener y se dice que hay reacciones que son inducidas por la vacunación que pueden ser locales y sistémicas y a su vez pueden subclasificarse en comunes que pueden ser leves o en raras que pueden ser pues ya más graves y los efectos secundarios frecuentes suelen ser pues de leves a moderados y sin secuelas permanentes. Yo nada más puse como los locales, pero también si quieren pues ya verlo con más detenimiento también van a encontrar los sistémicos. Aquí pues se va a encontrar como tal a la diarrea, el dolor de cabeza, dolores musculares, enrojecimiento, induración y edema de la zona vacunada, o también puede haber presencia de un nódulo de vesículas o hasta de linfadenitis regional. Eh, por ejemplo, cuando aparece esto, se le puede decir al paciente que se tome una dosis de paracetamol hasta de 10 miligramos por kilogramo cada 4 horas o de 15 miligramos sobre kilogramo cada 6 horas. La que sigue, por favor. Esta es una tabla que nos habla, o bueno, nos enseña las reacciones raras y puede haber, por ejemplo, presencia de un absceso en el lugar de la punción, una reacción local grave, enrojecimiento, inflamación en la zona que curse con uno de los siguientes signos, que podría ser edema que sobrepase la articulación más próxima, por ejemplo, pues no sé, del brazo, pues sería la articulación del hombro. Reacciones locales inflamatorias que duren más de 72 horas o que ya requieran de una hospitalización. También pueden encontrarse en sistémicas aquí de las raras, las reacciones de hipersensibilidad tipo 3 o tipo Artus. Esto pues debido a una formación de complejos inmunes por una activación del complemento y esto se caracteriza por una inflamación que va a ser cutánea y que va a aparecer horas después de la administración de la vacuna y sobre todo con los toxoides tetánicos y diftéricos. Esta también puede darse con una reacción de hipersensibilidad tipo 4 retardada y esta va a aparecer de las 24 a las 72 horas después de la administración de la vacuna. Pero les digo, estas ya son como más raras y son pues hasta casos aislados. La que sigue, por favor. También tenemos reacciones por defectos de la calidad de la vacuna y esto va a ser pues causado porque una vacuna que va a presentar uno o más efectos de la calidad en su fabricación, en el contenido de la vacuna o en su dispositivo de administración generó alguna reacción en nuestro paciente y son reacciones que son debidas a cualquier error en su conservación, almacenaje, el transporte, la manipulación o de la administración de la vacuna y el conocimiento de estos posibles errores en nuestra programación pues nos puede ayudar a identificar la causa de estas reacciones adversas. Bueno, aquí tenemos los errores que si quieren los pueden leer más detenidamente, son, o sea, son poquitos, pero pues para no detenernos tanto. Pero pues un ejemplo importante de estas reacciones es una vacuna inactivada o muerta, que es lo que les acaba de explicar mi compañera, que fue la de la polio, que se desarrolló en 1955 por el doctor Jonas Salk, de hecho por eso se llama así la vacuna, vacuna de Salk, y esta tuvo un problema de inactivación del virus y causó muchísimos pacientes o pues sí, número de contagios de polio paralítico que se relacionaba con un mal manejo de la vacuna. Y este fue el incidente de Cúter. Si quieren pueden buscar más, o sea, sí está interesante lo que pasó y todo fue por un error de almacenamiento. La que sigue, por favor. Bueno, aquí también vamos a tener ejemplos, reacciones debidas a procesos ansiosos, que es lo que les decía, puede haber síncope, hiperventilación, y bueno, es como más de esas personas que no se quieren vacunar y que les da miedo y así. Entonces esto es como más común. La que sigue, por favor. Bueno,
Y vamos a tener ya a eventos coincidentes. Esto se produce cuando la causa de la reacción adversa es coincidente con el acto como tal de la vacunación, pero como tal pues no es provocado por la vacuna, o sea, la vacuna no va a tener la culpa. Es pues simplemente que literal coincide. Y esto significa que el accidente pudo haber ocurrido aunque el paciente no se hubiera vacunado, o sea, independientemente de que fuese o no vacunarse, pues no hubiera, le hubiera dado pues lo que le dé. Y la mejor evidencia pues para concluir que es un evento adverso coincidente es que el pues mismo paciente haya sido no, perdón, el mismo este evento haya sido diagnosticado en personas que no han sido vacunadas, o sea, que independientemente de que se vacunen o no, presentaron pues esa reacción. Y las investigaciones de un evento adverso pues grave atribuido a las vacunas, pues se tienen que relacionar con él si no se dice que es un evento coincidente. Y ya de causa desconocida, pues estas literalmente van a ser reacciones que van a aparecer en pacientes tras su vacunación y no conocemos por qué responde así o no sabemos pues a qué grupo pertenece de las 5 reacciones mencionadas anteriormente y por tanto pues se desconoce por qué se producen este tipo de reacciones. Y también pues debe decirse o hacerse saber a los pacientes que más en los eventos coincidentes que no fue por culpa de la vacuna, porque muchas veces esto hace que, no sé, o sea, digan, ay, no, es que yo me fui a vacunar y me pasó esto. Y tal vez fue algo pues grave, pero que no se relaciona como tal con la vacuna. Y pues no sé, las personas pues por eso deciden no irse a vacunar. O sea, les digo que todo esto es como un movimiento muy fuerte por el miedo de que traen chips y no sé qué cosas. La que sigue, por favor. Y bueno, ya por último tenemos a una anafilaxia post-vacunación y aquí serían componentes que tienen capacidad alérgica y aquí pues sí está el timerosal, el hidróxido de aluminio, la streptomicina, la enomicina, gentamicina y la sacarosa y estos podrían llegar a causar una anafilaxia, pero pues igual son casos raros y pues es muy poco conocido, entonces no es tan común. La que sigue, por favor. Bueno, este es un cuadro que resume mucho lo que les acabo de decir, entonces pues si ya quieren tomarle foto o anotarlo ya después, pues yo creo que estaría bien. La que sigue, por favor. Y bueno, si no tienen ninguna duda, vamos a seguir con lo que es el esquema de vacunación. La que sigue, por favor. Y bueno, comenzaremos con la cartilla de vacunación, la cual pues ahora es llamada Cartilla Nacional de Vacunación, la cual se instituyó en la República Mexicana por decreto presidencial. De hecho, fue publicada en un diario oficial de la Federación. Esto fue el día 20 de octubre de 1978 y entró en vigor el día 1 de enero de 1979. Vamos a tener que como tal el concepto de cartilla surgió en la Dirección General de Epidemiología y Campañas Sanitarias de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, que estaba a manos del titular médico pediatra y maestro de salud pública Alfredo Heredia, en el cual pues él hizo este documento como tal único y de vigencia permanente, la cual pues ayudaría a tener como tal la constancia y ayudar a orientar sobre el proceso de vacunación que debían de seguir pues todas las personas. También a lo largo de los años pues esta cartilla de vacunación ha tenido como pues varios cambios y bueno, en 1973 pues el esquema básico solamente incluía lo que eran 6 biológicos, entre ellos eran pues la vacuna de la BCG, la antipoliomelítica, la vacuna oral contra la poliomielitis, el toxoide difterico, titánico y Bordetella pertussis y antisarampión. Sin embargo, en 1997 se sustituyó la vacuna toxoide tetánica por la vacuna toxoide tetánico diftérico tipo adulto. Ahora también en 1998 se incorporó lo que es la vacuna triple viral y pues se sustituyó lo que era la vacuna monovalente de antisarampión y se adicionó la vacuna toxoide tetanidifterico a los escolares de sexto grado. En 1999 se incorporó la vacuna pentavalente contra la difteria, tosferina, tétanos, hepatitis B e infecciones invasoras por Haemophilus influenzae B.
Y también pues se sustituyó el esquema inicial de la DPT. Y finalmente, a partir del 2001, la Cartilla Nacional de Vacunación se modificó y se amplió para la población de los 0 a los 19 años. Y pues finalmente ha quedado con un esquema básico de 13 biológicos. Y bueno, pues igual ahí les coloqué los precios por si querían saber cuánto vale su esquema de vacunación. La que sigue, por favor. Ahora vamos a tener lo que es la BCG. Esta pues va a provenir del bacilo Calmette-Guerin y pues se elabora a partir de bacilos vivos atenuados de Mycobacterium bovis. Esta nos protege contra la meningitis tuberculosa y la tuberculosis diseminada. También pues tenemos que tener en cuenta que se da a la edad de recién nacidos, sin embargo mencionan que se puede aplicar hasta los 14 años. Y pues es importante, como ya lo mencioné, esta no nos va a proteger contra la infección pulmonar latente, que es la principal fuente de propagación del bacilo en la comunidad. Ahora, la dosis, pues se dice que es de 0.1 mililitros en dosis única. Esta es intradérmica y suele darse en el brazo derecho, en el tercio superior de la región deltoidea. En cuanto a las contraindicaciones que vamos a tener, son los recién nacidos menores de 2.000 gramos. Se dice que ya pasado este peso, los niños deben de recibir la vacuna lo más pronto posible. También a aquellos que son inmunodeficientes o que presentan fiebre mayor a los 38.5 grados. En cuanto a las reacciones adversas, pues no son muy comunes. Sin embargo, pues la principal es que puede haber una inflamación de los ganglios de la axila, pues del mismo lado en donde se aplicó la vacuna. La que sigue, por favor. Y en la reacción como tal característica, pues vamos a tener lo que es una pápula que se da en la primera semana. Después esta se va a convertir en mácula entre la cuarta y sexta semana. Va a pasar a lo que es un nódulo en la sexta y octava semana. Después de esto puede dar un absceso, ulceración, una costra para finalmente en la 10ª semana terminar con una cicatriz, que es la que pues la gran mayoría de nosotros tenemos. La que sigue, por favor. Después vamos a tener lo que es la vacuna contra la hepatitis B, la cual pues el objetivo principal de esta inmunización es evitar la infección crónica con el virus de la hepatitis B y contraer sus graves consecuencias que son la cirrosis hepática y el cáncer hepatocelular. Vamos a tener que la primera dosis se recomienda que sean las primeras 24 horas. También existen dos tipos de vacunas. La primera es derivada del plasma y la segunda es la recombinante. La vacuna derivada del plasma pues se va a elaborar con lo que es la HBsAg. Esta es una proteína que se encuentra como tal pues en el virus y pues este es purificado y se va a obtener del plasma de personas con infección crónica por el virus de la hepatitis B. Y por otro lado vamos a tener lo que es la vacuna recombinante, que igual utiliza el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, que es sintetizado en las células de levadura o de mamíferos y posteriormente se cultiva. Y pues lo que se expresa de la HBsAg, pues se va a autoensamblar. La que sigue, por favor. Pues vamos a tener que la vía va a ser intramuscular. El sitio de aplicación es en la cara anterolateral del muslo, en lactantes y menores de 2 años, o en el deltoides en niños mayores de edad y adultos. También pues vamos a tener en cuenta que el nivel protector va a ser mayor a 10 miliunidades por mililitro y pues se tiene que dar en un tiempo de 1 a 6 meses después de haber completado la serie de las vacunas. También hay que tomar en cuenta que la vacuna pues no nos va a proteger contra otras infecciones causadas por hepatitis A, C y E o patógenos pues que afectan al hígado. Y también se sabe que no se debe de administrar en el glúteo, ya que pues posee una baja respuesta inmunitaria. Ahora la primera dosis pues se va a dar en la fecha escogida, o bueno, como lo mencioné, en las primeras 24 horas. La segunda dosis va a ser de 4 a 10 semanas después y la tercera va a ser de 1 a 5 meses después de la segunda dosis. Ahora, en cuanto a las reacciones como más comunes, pues va a ser el enrojecimiento de la zona en el sitio de la inyección. También puede haber eritema
Y bueno, en los síntomas generales pues puede existir fatiga, fiebre, malestar y pues síntomas parecidos a lo que es la influenza. La que sigue, por favor. Ahora, siguiendo con la pentavalente acelular, pues vamos a tener que esta contiene lo que es el toxoide diftérico, el toxoide tetánico y el toxoide pertúsico. También los virus de la poliomielitis inactivados tipos 1, 2 y 3, y también una proteína de la bacteria Haemophilus influenza de tipo B. Esta pues se va a administrar igual por vía intramuscular. El sitio va a ser el muslo derecho y se administran 4 dosis, a los 2, a los 4, a los 6 y a los 18 meses. Pues los síntomas que suelen haber en el sitio de la vacunación va a ser igual dolor, endurecimiento, enrojecimiento y calor. Y pues también pueden aparecer a los 2 o 3 días después de la vacunación otros síntomas como fiebre, llanto, diarrea, vómitos, falta de sueño y de apetito, irritabilidad, malestar general y dolor de cabeza, entre algunos otros. También pueden llegar a presentar dolor muscular y articular, pero pues son muy raras. En cuanto a las contraindicaciones, pues vamos a tener los antecedentes de alguna reacción a algún componente de esta vacuna. También, pues, si el bebé está en un tratamiento inmunosupresor o es inmunodeprimido y si la fiebre es mayor a 40 grados. La que sigue, por favor. En cuanto a la vacuna de rotavirus, pues su administración es oral. Esta es de virus vivos. Esta igual se da en 3 dosis. La primera se dice que es entre las semanas 6 y 12 de edad. La siguiente se debe de dar con un intervalo de al menos 4 semanas entre cada una. Y la última se aplica antes de que el paciente cumpla 8 meses de edad. En cuanto a la contraindicación, pues van a ser niños mayores de 8 meses, también antecedentes de alguna enfermedad crónica intestinal o de haber padecido alguna malformación intestinal, pero que no haya tenido un tratamiento, y antecedente de invaginación intestinal. En cuanto a los efectos, pues puede presentar disminución del apetito e irritabilidad, fiebre, escurrimiento nasal, dolor abdominal, diarrea o vómito, pero pues normalmente estos son síntomas leves. La que sigue, por favor. Después vamos a tener la vacuna contra el neumococo, el cual pues se va a dar, vamos a tener pues 2 tipos de vacuna. El primero es el neumococo de 10 o de 13 serotipos, la cual se da en niños menores de 2 años. Estos son de vía intramuscular, se suele dar en el muslo derecho y principalmente van a ser 3 dosis a la edad de 2, 4 y 12 meses de edad. Y la otra vacuna que tenemos disponible es el neumococo de 23 serotipos. Esta se va a dar para personas de 65 años o más. Igual la vía pues va a ser intramuscular, pero ahora se va a dar en el brazo derecho. También es importante decir que pues esta es en dosis única. La que sigue, por favor. En cuanto a las reacciones, pues se las dividí por serotipos. La primera pues es de 10 serotipos, en la cual va a haber pérdida de apetito, irritabilidad, somnolencia, dolor o enrojecimiento e hinchazón en el sitio de aplicación y fiebre. En cuanto a la de 13 serotipos, pues van a ser todas las alteraciones anteriores y también puede presentar el bebé pues alteraciones del sueño, diarrea, vómito y rash. Y para la de 23 serotipos, pues va a haber una mayor sensibilidad. También puede existir el dolor, enrojecimiento e hinchazón en el sitio de la inyección. La que sigue. Gracias. Y bueno, vamos a tener la de la influenza, la cual pues está constituida por virus de la influenza inactivados. Esta va a contener 3 virus inactivados, 2 del tipo A y 1 del tipo B. Esta se suele dar a niños de 6 meses a 59 meses de edad y pues primero suele darse 2 dosis con un intervalo mínimo de 4 semanas entre cada una y posteriormente se aplica una vez cada año. Ahora vamos a tener en cuenta que las contraindicaciones van a ser en niños menores de 6 años, también el antecedente de un evento de alergia al huevo o a una dosis previa de la vacuna contra la influenza. También vamos a tener a la fiebre mayor o igual de 38.5 grados y también si tiene el antecedente del síndrome de Guillain-Barré.
En cuanto a las reacciones que suelen tener, pues pueden ser escalofríos, malestar general, dolor de cabeza, dolor muscular o pues articulaciones. La que sigue, por favor. Después vamos a tener lo que es la SRP o también llamada triple viral, la cual está hecha de virus vivos atenuados. Esta pues se suele aplicar en el brazo izquierdo. La primera dosis pues se va a dar a los 12 meses de edad y la segunda dosis se va a aplicar a los 6 años de edad, que es más o menos a la edad en la que los niños ingresan a la escuela primaria. Ahora las reacciones pues se las dividí por tiempo. De 48 a 72 horas pues va a haber malestar general, escurrimiento nasal, dolor de cabeza, tos y fiebre. De 5 a 12 días pues puede aparecer un salpullido en la piel y mayor de 12 días puede haber alguna inflamación de las glándulas parotídeas o también llamada pues parotiditis, que generalmente pues van a ser solamente de un día. Bueno, perdón, van a ser solo de un lado de la cara. Y bueno, hay que tener en cuenta que esta vacuna triple viral va a tener trazas muy escasas de proteínas derivadas del huevo, por lo cual pues como tal no está 100% contraindicado para las personas que son alérgicas al huevo. La que sigue, por favor. Ahora la SR, que es la vacuna doble viral, pues igual es elaborada de virus vivos atenuados de sarampión y preparados en células humanas o en células de embrión de pollo, y virus vivos atenuados también de rubiola, que van a ser preparadas en células humanas. Esta se suele aplicar a partir de los 6 años de edad y suele ser en el brazo izquierdo mediante una inyección. Se suele dar una dosis si el paciente no recibió la dosis de triple viral a la edad de los 6 años, y se suelen dar 2 dosis si no se recibió dosis previa de la SR o de la SRP, con un intervalo de 4 semanas entre cada una. Ahora, en cuanto a sus contraindicaciones, vamos a tener al embarazo, inmunodeficiencia, enfermedades que cursen con fiebre o recibir algún tratamiento que disminuyan las defensas. La que sigue, por favor. Después vamos a tener lo que es la DPT o la triple bacteriana, la cual va a tener pues los toxoides difterico y tetánico, así como los fragmentos de la proteína de la bacteria Bordetella pertussis. Esta pues se va a aplicar como refuerzo a los 4 años de edad y va a ser de vía intramuscular y va a ser en el brazo izquierdo. En cuanto a los efectos que pueden tener, pues es presentar dolor y enrojecimiento en el sitio de la aplicación. Este suele durar de 2 a 3 días. También puede existir malestar general, irritabilidad, fiebre mayor de 38.5 grados, que suele durar de 12 a 24 horas después de la aplicación. La que sigue, por favor. Después vamos a tener la OPV o Sabin, que es contra la poliomielitis. Esta pues está compuesta por virus vivos atenuados y van a contener lo que son los antígenos de los virus 1, 2 y 3 de la poliomielitis. Esta se aplica a niños y a niñas de 6 meses a 5 años de edad. Y pues bueno, en cuanto a sus contraindicaciones, son temperatura mayor de 38.5 grados, tener inmunodeficiencia congénita, encontrarse en tratamiento que disminuya las defensas del cuerpo o padecer algún tipo de cáncer maligno. La que sigue, por favor. Y finalmente vamos a tener la de VPH. Esta pues va a incluir partículas similares al virus de los tipos 6, 11, 16 y 18 y va a utilizar una sal de aluminio como adyuvante. Esta pues es una vacuna para niñas de 5º grado de primaria y niñas de 11 años de edad no escolarizadas y se aplican 2 dosis. La segunda dosis se suele aplicar a los 6 meses de haberse aplicado la primera. Su vía va a ser intramuscular en el brazo izquierdo. Y pues las reacciones importantes van a ser dolor de cabeza, congestión nasal, puede existir desmayos, pero tampoco son tan comunes, fiebre, fatiga, malestar, dolor muscular, articular y pues síntomas gastrointestinales. La que sigue, por favor.
Y bueno, aquí les dejamos igual unas tablitas donde resumen todas las vacunas, el tipo de vacuna, las enfermedades con las que protege, sus ventajas y sus desventajas, que igual pues lo pueden checar. La que sigue igual. Y bueno, este es igual parte del cuadrito y ya. ¿Tienen alguna duda? ¿Comentario? No, todo bien. Creo que no, muchas gracias. ¿Seguros? ¿Seguros? Sí, doctor, gracias. Bueno, entonces, ¿cómo definirían la inmunidad? Como una respuesta bioquímica del organismo ante la irrupción de algo extraño, algo que reconoce como extraño. Ajá. Es como un estado de, bueno, que adquiere el organismo para como poner una barrera de protección ante organismos que van a reconocer como extraños o que van a causar algún daño al organismo. Ajá. ¿Alguna otra definición? Pues podría ser, doctor, que sería, como dice mi compañera, un estado como tal de resistencia del organismo. En este caso podría ser adquirida o natural, como mencionaron mis compañeras. Ujú. Acuérdense que siempre hay muchas definiciones, ¿no? Algunos le llaman a la inmunidad, es un proceso fisiológico muy complejo de percepción de los cambios que tienen lugar dentro del organismo y de sus interacciones con otros organismos o sustancias, ¿no? Hay otros que es el mecanismo de defensa que involucra tanto a los componentes específicos como inespecíficos, ¿no? Y ahí, ¿cómo vamos a dividir a la inmunidad? Innata, adaptativa, y la adaptativa se divide en la humoral y la celular. Ujú. ¿Qué es la inmunidad innata? La primera línea de defensa que tiene el organismo ante las infecciones, pero esta no tiene memoria y pues es como, digamos, general, y ya cuando no funciona, cuando el patógeno es más fuerte de lo esperado, ya entra la inmunidad adaptativa. Ujú. Y ahí vamos a tener la primera y la segunda barrera, ¿no? ¿Cuáles son esas barreras? Son las barreras físicas y las químicas. Químicas. Ajá. Ujú. ¿Dónde va a estar qué? ¿Dónde van a estar las células inmunitarias? Como las Inmunitarias, ajá. El jugo gástrico, ¿qué más? El epitelio. El pH de la vagina, por ejemplo. Ajá. El jugo gástrico, la misma piel, ¿no? Sí. Y en la adquirida, como esta, pues es la que vamos a producir durante nuestro ciclo de la vida, ¿no? ¿Y cómo la van a dividir? Moral y celular. Humoral y celular, otra. En respuesta inmune primaria y secundaria, ¿puede ser, doctor? Primaria, secundaria, ajá. Pero la más frecuente. La pasiva y la activa, ¿no? Sí. Sí, que es lo que más van a conocer, ¿no? Activa, ¿por qué? Porque el propio organismo entra en contacto con el patógeno y produce la Ajá. defensa. Ajá, va a surgir como respuesta a una infección o a una vacunación, y esta la vamos a subdividir en ¿qué? Natural y artificial, ¿no? Sí. La natural, ¿en qué va a consistir? En unas infecciones que se presenten y que el organismo pueda reaccionar ante ellas y genere memoria.
Ujú. Ajá, son los anticuerpos que van a desarrollar con respuesta a una infección, ¿no? Y la artificial, Con las vacunas. a las vacunas, ¿no? Ujú. La pasiva, Esta también natural o adquirida. ajá. Y la natural puede ser por... ¿Pero a qué se va a dividir la pasiva? ¿A qué se va a hacer? Se debe porque esta vez los anticuerpos provienen de otro organismo. De otro organismo, ¿no? Va a haber una transferencia, ¿no? De una inmunidad activa, ya forma de anticuerpos de un individuo a otro, ¿no? Y ahora sí, ya lo vamos a dividir en natural o artificial también, ¿no? Acuérdense que tienen varios nombres, ajá. La natural, ¿a qué se va a dividir? ¿A qué se va a deber? ¿A los anticuerpos recibidos, doctor? ¿De quién? De la madre. De la A través madre, de la ¿no? leche A través materna. de la leche, ajá. Y la artificial, A través de una inyección. Antitoxinas. Transfusión. Plasmaféresis, hematosuero. ujú. Ajá, algunos les van a decir que son los anticuerpos recibidos a través de un medicamento, ¿no? Llámale gamaglobulina o llámale una inyección, ¿no? Ujú. ¿Alguna pregunta hasta aquí en cuanto a esta división? No, Bueno, ahora vámonos a vacunas. ¿Cómo definen la vacuna? ¿Qué es la vacuna? Otra cosa es vacunación, ¿no? Para generar inmunidad. A ver, no escuché. Una preparación para generar inmunidad. Cualquier Es- preparación que se tiene a generar. Es una sustancia compuesta por el organismo. No esta es, necesariamente. Ajá, Bueno, por porque, eso bueno, es. es como una sustancia que va a ser compuesta o que va a ser creada con el fin de generar una respuesta primaria en el organismo para generar inmunidad. Ajá. Entonces, a mí me gusta más que digan que es un biológico, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vieron que puede ser suero, puede ser toxina, ¿no? Puede ser una fracción, puede ser el mismo microorganismo vivo, muerto o atenuado, ¿no? Entonces son diferentes cosas, ¿no? ¿Cuántos tipos de vacunas conocen? ¿6? Las celulares y acelulares. Bueno, esa es una. Ajá, ya quedaron que la vacuna celular, ¿qué es? Y la celular, ¿qué es? La celular es la que tiene al microorganismo muerto o inactivado, y la otra debilitado, y la celular que solamente tiene fragmentos del Tiene organismo. una fracción proteica, ¿no? O un fragmento, ¿no? Por eso son mejores las vacunas acelulares, ¿no? Porque te van a ocasionar menos reacción. Ajá. Pero acuérdense que antes los 4 tipos de vacunas específicos o tradicionales eran las que estaban preparadas con los microorganismos inactivados, ¿no? Ajá. Como son la vacuna de la gripa, el cólera, la peste, la hepatitis A, no hepatitis B. Ajá. Los microorganismos, la segunda, los microorganismos vivos atenuados, ajá. Los toxoides y las vacunas de las subunidades ribosomales, ¿no? Quedan como estaban preparadas estas vacunas, ¿no? ¿Alguien me puede decir qué es la cadena de frío o la red de frío? ¿Sí lo han escuchado? No, doctor, yo no. ¿No es el sitio de almacenaje de las vacunas? Es el proceso que se lleva para conservar las vacunas y desde su almacenamiento hasta su distribución. Desde su preparación, ¿eh? Desde la preparación, almacenamiento, distribución, hasta la aplicación de la vacuna. Ajá. Es la cadena de frío o red frío. ¿A qué más o menos
¿A cuántos grados debe de estar en el refrigerador? Depende. De 2 grados a 8 grados. De +4 a +8. Generalmente manejamos más de 2 a 8 grados, ¿no? Pero acuérdense que con la de COVID hay una que necesita mucho más, ¿no? Entonces, muchos te van a definir como la cadena de frío o red de frío. Son todas las condiciones de conservación de las vacunas desde su fabricación hasta la utilización, ¿no? Con la finalidad de no perder su capacidad de inmunicidad, ¿no? ¿Cuántos esquemas de vacunación conocen? ¿Alguien por ahí? Es que yo tengo entendido, doctor, que cada país tiene su diferente esquema de vacunación, pero pues solamente conozco la de aquí. Sí, acuérdense que México es uno de los que tiene un mejor esquema de vacunación. Y en México, ¿cuántos esquemas de vacunación por edades conocen? El pediátrico, el de las embarazadas y el geriátrico. Bueno, más o menos por ahí vas, ¿no? Acuérdense que les dan unas cartillas de vacunación, ¿no? Que dice de 0 a cuántos años. Y luego viene 9. otro que les cambian el color, ¿no? Ah, sí. Es la de que niños de 0 a 9 años, adolescentes de 10 a 19, adultos de 20 a 60 y adultos mayores de 60 en adelante. Ajá, esos son los esquemas de vacunación. Ajá. Y aparte tenemos esquemas de vacunación especiales por si llegan a salir a alguna parte a una zona endémica, ¿no? Entonces, generalmente ese es el esquema de vacunación. Ajá. ¿Qué son las oportunidades perdidas? Es Y como esto lo ven cuando mucho tocaba un refuerzo y no se lo puso el paciente, doctor. cuando le falta una vacuna, ¿no? Y va a consulta y tú lo captas. ¿Qué es lo que haces? Mandarlo inmediatamente a que se aplique esa vacuna. ¿Cuántas campañas de vacunación tenemos al año? Pues principalmente en invierno y en verano, ¿no? Las de influenza y también a lo largo del año están las de tétanos. Acuérdense que hay 3 campañas de vacunación, ¿no? Sí. ¿Sí se acuerdan o no? Que hasta las anuncian en la televisión. ¿Ya recordaron? ¿Sí o no? No. 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 ¿No? ¿Seguros? Es que para ser honesto, doctor, es que algunos creo que ya no vemos televisión así Ya no ven, nacional. pero lo escuchan. Sí. Acuérdense que ¿en ya serio? lo mencionan en la radio y que les Tampoco ya dicen. usamos. Ajá. Ajá. Ya está acercándose una campaña de vacunación. Entonces, generalmente tenemos 3 campañas, pero puede haber luego una cuarta por ahí, campaña de vacunación. Ajá. Entonces, ahí es donde vas a valorar también tus oportunidades perdidas para que apliquen las vacunas que le faltan a los niños. La vacuna de BCG, ¿para qué me protege? Tuberculosis meningia. Tuberculosis. Tuberculosis meningia. ¿Qué? Tuberculosis meningia. ¿Nada más? Y miliar. Y miliar, ajá. Que generalmente acuérdense que la miliar los van a ver en pacientes inmunosuprimidos y en los niños, ¿no?
No digan tuberculosis nada más o pulmonar, no. Es la meningia y la tuberculosis miliar. Ajá. ¿Cuál es la reacción más frecuente o efecto colateral de la vacuna de la BCG? BCG-itis. BCG-itis, que ya se le cambió el nombre, ahorita, ¿cómo se llama? Linfadenitis asociada por la vacunación de BCG. Por la vacunación, ajá. ¿Hasta qué edad se puede presentar? ¿Era 2 meses, doctor? No. No. Mencionan hasta inclusive 2 años después de haberse aplicado, ¿no? Y hay literatura que te dice que puede ser muy frecuente del 4º al 8º mes o al 6º mes cuando van a empezar a observarlo, ¿no? Ya las características pues ya las vieron, ¿no? Y la van a dividir entre supurativa y no supurativa. Ajá. Antes se aplicaba un refuerzo ¿a qué edad? Que ya no se aplica, ¿eh? O se puede aplicar si no te dejó la cicatriz, ¿no? Cuando entraban a escolar, ¿no? A los 6 años de edad era cuando se aplicaba el refuerzo, ¿no? La vacuna, igual, ya está habiendo cambios en cuanto a las vacunas. Ya no va a ser pentavalente. Ahorita, ¿cómo se está aplicando la pentavalente? Como hexavalente. Como hexavalente, ¿eh? Entonces ya está cambiando el esquema de vacunación. Ajá. ¿Cómo va el esquema de vacunación de la pentavalente? ¿Se refiere, doctora, a cuáles son? La DPT. Sí. ¿A qué edad vas a aplicar? Era a los 2, 4 y 6 meses, ¿no, doctor? Se repetía. ¿Y el refuerzo? Y a los 18 también, ¿no, doctor? A los 18 meses va la 4ª pentavalente, ¿eh? Sí. Ajá. ¿Y el refuerzo? Que ya el refuerzo, ¿cómo lo van a aplicar? ¿No, doctor? ¿Mande? ¿Era a los 4 años? Es a los 4 años, no era, es a los 4 años, ¿no? Pero ya no vas a aplicar pentavalente, ¿no? Vas a aplicar la triple bacteriana, ¿no? La DPT. Ajá. ¿Qué efectos colaterales tiene la pentavalente? ¿Puede dar qué? Fiebre. Fiebre, ¿qué más? Irritabilidad. Ajá, dolor. Edema, inflamación de lugar de inflamación, posición. ajá. Les va a dejar una pequeña bolita por ahí, ¿no? Y también puede, ya en casos extremos, darle convulsiones al niño. Por eso se quitó la de los 2 años, el refuerzo de DPT, porque ocasionaba fiebre y te daban crisis convulsivas febriles. Por eso es que se quitó y se metió la 4ª pentavalente. Ajá. La triple viral, ¿a qué edad se aplica? Al año, doctor. Al año. ¿Y el refuerzo? 15 meses. A los 6 años. Ajá, generalmente lo aplicamos al año, ¿eh? Ajá, y a los 6 años de edad, ¿no? Ya Sí. después pueden aplicar refuerzos, pero ya no como triple viral, que generalmente pues va a ser ya en la edad escolar, ya cuando son casi pubertos, ajá. Ya la pueden aplicar como SR, sarampión, rubiola, ajá, pero son en casos específicos, ¿no? ¿Cuáles son las contraindicaciones para aplicar la vacuna triple viral? Sería embarazo, que haya también inmunodeficiencias, que él tenga VIH. Ajá, ¿qué más? Trasplantes. La hipersensibilidad. Pueden ser alérgicos, ¿no? ¿Por qué? Porque está cultivada en qué.
Huevo. Huevo. Ya no escuché. Ajá. En huevo. Ajá, en embrión de pollo. Ajá. Ujú. Y entonces aquellos que son alérgicos pueden tener problemas. Acuérdense que la primera dosis al año de edad va a tener efectos colaterales que son tardíos. Algunas literaturas les dicen que se pueden presentar desde el día 5º e inclusive hasta 2 semanas después de haberse aplicado la vacuna, ¿no? Y es una de las que nos puede dar el síndrome de Guillain-Barré. Ajá, entonces hay que tener mucho cuidado. La vacuna de la hepatitis B, ¿cuándo se aplica? ¿Puede ser, doctor? Ya no escuché. 5 años. ¿Desde el 5 nacimiento, años. doctor? Y bueno, o sea, menores de 5 años. Desde el nacimiento, ¿están seguros? ¿Cuáles son las 2 vacunas que se aplican? Era la BCG y la hepatitis B, ¿no? Hepatitis B, ajá, al nacimiento. Ajá. Después, A los 2 meses. Ah, de la hepatitis ajá. B. ¿Vale? Ujú. Después, Los 2 meses, A los luego a 6 los 6 meses. a los 6 meses, ajá. Acuérdense que ya ahorita va a cambiar porque ya se está aplicando hexavalente, ¿no? ¿Y cuánto tiempo tienen al nacimiento para poder aplicar la vacuna de la hepatitis B? Si no, se van a ir con el esquema antiguo. 72 horas. La literatura menciona 72 horas, pero la realidad es que le están dando hasta 7 días. Si después de 7 días no la aplicaste, ya no la puedes aplicar hasta los 2 meses de edad. Ajá. Eso. Rotavirus, A los 2, 4 y 6 meses. 2, 4 y 6 meses. Ujú. ¿Por qué después de los 7 u 8 meses no la pueden aplicar? Mayor riesgo de complicaciones. ¿Cómo cuál? Las reacciones febriles, ¿no? Porque decía que menor de 4 meses la reacción febril no iba a ser convulsiva. No. ¿A qué edad se presentan las crisis convulsivas febriles? Niños menores de 5 años. Ujú. Algunos les dicen de 6 a 6, ¿no? De los 6 meses a los 6 años, ¿no? Hay otros que les dicen de los 6 meses hasta los 5 años de edad, ¿no? Pero generalmente tomamos de 6 a 6. Ajá. Después de los 7, 8 meses, no es recomendable aplicar la vacuna del rotavirus, ¿no? ¿Por qué? Porque también a esa edad es cuando se presenta más la invaginación intestinal o la intusección intestinal. El virus se va a replicar en el sistema digestivo, en el intestino, y esto te puede ocasionar que después de esta época puedas tener el efecto colateral, que es la invaginación intestinal, y pueda meritar inclusive intervención quirúrgica al niño. ¿Cuántas vacunas de rotavirus conocen? Son 3, ¿no, doctor? Está una tercera, ajá, que es la que se quiere aplicar hasta niños inclusive de 2 años de edad, pero todavía está en investigación. Está Ajá. la 5 y la 1, ¿no? La 5 y la 1. ¿Cuál es la 5 y cuál es la 1? ¿Monovalente y pentavalente? Es que no es, monovalente, ¿no? Ajá, una tiene más, ajá. El G3 por ahí, ¿no? Entonces, hablamos de que una es la Rotarix, ajá, y la otra es la Rotatec. La más completa es la Rotatec. Si aplican Rotarix, la dosis son 2 dosis nada más. Y si aplican Rotatec, son 3 dosis. Nada más que ya la Rotarix ya empieza a estar en desuso.
ya no se empieza a aplicar. Lo mismo está pasando con la Cervarix, con la de BPH. Ya se está cambiando, ya no consiguen la misma vacuna que se aplicaba al inicio. Ya se le están aplicando más este virus del papiloma humano. Eso, ajá. El virus de papiloma humano, ¿cuándo la aplican? ¿Y a quién hay que aplicarla? A las niñas a los 9 años, ¿no? ¿Seguras? Sí. En el quinto año de primaria. Ajá, acuérdense que antes había cuál, Cervarix y Gardasil, ¿no? Una se aplicaba a los 9 y la otra se aplicaba a los 10. Ajá. Y acuérdense que ya Cervarix hay que aplicársela también a los varones, perdón, vacuna del VPH hay que aplicar a los varones. ¿Por qué? Porque los varones son los portadores, ajá. Y ya va a entrar en cartilla de vacunación para aplicárselo a los varones. ¿Cuál es el efecto colateral más frecuente con la VPH? ¿Fiebre? Fiebre, pero más frecuente. ¿Dolor? El dolor, ¿no? Ajá. Y como le dicen, las leyes urbanas, ¿a qué es lo que se tienen que enfrentar cuando van a aplicar o tratan de convencer a la mamá que se aplique la vacuna del VPH a su hija? ¿Al estigma? Ajá, ¿qué les va a decir la mamá? Que no, porque todavía no tiene vida sexual activa. No necesariamente. Otra cosa que les dice. ¿Cómo cree que mi hija va a hacer eso? No, aparte. Puede generar infertilidad. Eso, ajá. Las van a dejar estériles, ¿no? Es a lo que se van a enfrentar. Ellos igual que estamos poniendo los microchips y todo lo demás, eso es lo que les va a decir muy frecuente la mamá, que esa vacuna es para ocasionarle infertilidad, ajá, como tal. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hay otras vacunas que se vieron igual, la de la salmonela, pero dijimos que estas es específica, ¿no? O sea, para ciertas cosas. Acuérdense que la vacuna de la influenza es la que entra en campaña, ajá. No se va a aplicar en el momento en que el niño tenga los 6 meses, porque en la cartilla aparece a partir de los 6 meses, pero viene especificado que si entra o no entra en época de campaña. ¿Cuándo comienza la época de la campaña? Una del neumococo, ajá, pasa lo mismo, tienen que aplicar la conjugada, ajá, porque la de 21 es no conjugada, esa vacuna, ajá, y es la que tiene más serotipos. La vacuna conjugada igual va a depender del esquema. El esquema tradicional es aplicarla los 2, 4, 6 meses y el refuerzo entre los 12 y 16 meses. Salubridad ya los empieza a dar, pero nada más da 3 dosis. La vacuna del VPH, ¿cómo aplican las dosis? ¿Cómo van? Es primero la de, bueno, a los 9 y luego a los 11. No. Es 0. Es la primera aplicación. Luego, ¿a los cuántos meses se aplican la segunda? ¿A los 6 meses? Bueno, eso te lo menciona el sector salud, pero no es así. 0,
entre 1 y 2 meses, la segunda, y la tercera es a los 6 meses, ¿no? Salubridad, ¿qué te dice? 0, la primera, ¿no? La segunda a los 6 meses y la tercera hasta los 5 años después de haberse aplicado la primera. Ajá, entonces cambia mucho el esquema que nos dicen al esquema que se utiliza a través del sector salud. Ajá. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, yo había leído que la vacuna del VPH ya se está vendiendo para quienes no se la aplicaron a los 9 años, pero no sé si es correcto. ¿Sí? ¿Cuál es la única condición para que puedas aplicar vacuna de VPH? No haber iniciado la vida sexual. Ajá, pero acuérdense que la vacuna del VPH no nomás te va a proteger contra cáncer cervicuterino. ¿Contra qué más los va a proteger? ¿Al varón contra qué los va a proteger? ¿Las verrugas? Aparte, verrugas, ajá. ¿Y en el varón? ¿Ser portadores? Cáncer de pene. Cáncer de pene, ajá. Entonces te va a proteger contra más cosas. Acuérdense que hay oncogénicos y no oncogénicos, ajá. Entonces, para que proteja a la mujercita contra el cáncer cervicuterino, se pide que no tenga vida sexual activa, ajá. Y la vacuna del VPH siempre se ha vendido, ¿no? O sea, no es de, antes la compraban, ajá. Nada más que ya la empezó a dar el sector salud, pero la compran. E inclusive ya la están comprando algunas mamás para los varones, ¿eh? Porque ya se va a aplicar, ahora sí, al portador, que es el varón. ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí, doctor. Es que yo había leído que en Estados Unidos se aplica una vacuna de 9 serotipos, pero que también esa la podemos, o sea, comprar y la traen, pero pues no sé si ya también se vaya a implementar, porque también estaba leyendo que ya se iba a meter aquí en México. Sí, es la nueva que va a salir por parte de Cervarix. Ajá. Sí. Ajá, es la Cervarix, la que ya va a entrar con mayor serotipo. Por eso, algunos les van a decir que si tienes 2 dosis de Cervarix, puedes aplicar la tercera dosis de la nueva vacuna de Cervarix. Ajá. Si nada más tienes una, tienes que comenzar nuevamente el esquema de vacunación. Ajá, porque ya no te va a proteger. Ajá. Entonces, es la nueva vacuna, ajá, la de Cervarix, que ya con nuevos elementos, ajá, que es la que ya se va a empezar a aplicar. Y la va a empezar a dar también sector salud. ¿Cuándo? Pues no sé. Pero sí, es cierto eso, ¿eh? Y si la quieren comprar, pues varía el costo, ¿no? 3,000, 4,000 pesos, ajá. Como son vacunas nuevas, pues les incrementan mucho el costo. ¿Alguna otra pregunta? No, doctor, muchas gracias. ¿Ya quedó un poquito más entendido? Sí. Sí, doctor. Respecto a la vacuna de COVID, ¿en un futuro se va a implementar en el esquema de vacunación para niños? Es lo que se está viendo ahorita, ajá. Que se empieza a aplicar en niños pequeños, ajá, en edad escolar, ajá. Todavía más pequeños no. Se habla de que no hay receptores todavía en los niños que puedan dar el problema, pero acuérdense que todo está mutando. Ahorita ya entre comillas hay una vacuna que se puede aplicar, no me acuerdo si son a los 12 o los 14 años, que es la que ya están pidiendo que se dé la autorización para que ya se pueda aplicar a estas personas. Ajá. Entonces está buscando que más adelante sí se pueda aplicar en todo mundo, ¿no? ¿Cuándo va a suceder eso? Pues no lo sabemos, ¿no? Con eso de que está mutando a cada ratito. Entonces, pero sí se busca de que se aplique en niños, ¿eh? Ahorita creo que es hasta los 12 o 14 años donde ya se está teniendo la vacuna y se quiere pedir la autorización para que se empiece a aplicar ya a estos niños. Ajá. Sí, gracias, doctor. Por nada. Gracias, doctor. ¿Ninguna otra pregunta?
No, doctor, muchas gracias. Pues ya los dejo descansar, ¿eh? Gracias, doctor. Nos vemos.